¿Qué tal? Video tutorial número 17 del curso de Cake PHP, en el que vamos a seguir viendo cómo este framework permite crear relaciones entre distintas tablas que forman la base de datos a través de las llamadas asociaciones. Ya hemos visto en el anterior video tutorial cómo podemos acceder a los datos que se encuentran en una tabla desde la otra tabla, desde el modelo de otra tabla con la cual está relacionada. Vamos a ver ahora, para empezar, cómo podemos también salvar datos de los campos de una tabla que esté relacionada con otra. Seguimos utilizando el ejemplo que ya usamos en el video tutorial anterior. Recuerda que en la base de datos teníamos dos tablas, una cursos y otra alumnos. Pues vamos a ver ahora cómo crear un formulario como el que vemos en pantalla, que como vemos nos va a permitir incluir datos de un alumno que se encuentra en la tabla alumnos, como el código, nombre y apellidos, pero que también nos va a permitir añadir el curso al que pertenece, que recuerda que se encuentra en la otra tabla, en la tabla cursos, que es la que está relacionada mediante asociación con la tabla alumnos. El resultado final de lo que vamos a crear es el que vemos aquí en pantalla. Como vemos, tenemos una nueva vista add que hace referencia a la nueva acción add que vamos a crear. Aquí podemos incluir un código, vamos a incluir alguno que no esté en la lista, podemos poner cualquier y ahora aquí, como vemos, nos permite elegir los distintos cursos que tenemos creados y al pulsar sobre Submit, enviar, como vemos ahora, aquí tenemos el nuevo usuario que acabamos de enviar en la lista que aparece, pero como estamos diciendo, hemos guardado datos en ese formulario que hacen referencia a dos tablas distintas. Este dato y este dato son de la tabla alumnos, mientras que este dato es de la tabla cursos. Aquí tenemos también recuperada la información. Ya vimos en el anterior video tutorial cómo hacerlo, pero vamos ahora a ver cómo podemos añadir también información a tablas relacionadas de la base de datos. Para hacerlo vamos a añadir dentro de nuestro archivo alumnos controller una nueva acción a la que vamos a llamar, por ejemplo, add, y que aquí vemos y que explicaremos en un momento. Y vamos a crear una vista para esa acción que guardamos como siempre, el nombre que tiene que tener add_ctp como la acción a la que hace referencia, y en este caso estamos haciéndolo para el controlador alumnos controller, así que por lo tanto lo tenemos que incluir dentro de views alumnos add_ctp. Este es el código y el resultado es el formulario que veíamos en un momento en pantalla. Veamos entonces, para empezar, en primer lugar en detalle la función add, muy similar a otras funciones add que ya hemos creado, aunque con alguna variante, porque recuerda que ahora queremos añadir a dos tablas relacionadas, no solo a una. Para empezar vamos a crear un formulario, por tanto, dentro de var vamos a crear el helper para el formulario, también como ya hicimos en otras ocasiones. De esta primera parte no hay nada que explicar porque es exactamente lo mismo que ya hemos utilizado en otras ocasiones. Comprueba en primer lugar si el formulario que se encuentra, al que va a acudir en esa vista cuando se llame a la acción add, se encuentra o no vacío. Si no se encuentra vacío, si tiene datos, pues entonces lo que hace es crear un nuevo alumno y salvar los datos que haya en el formulario y redireccionarnos a el index, la acción index que ya tenemos creado. Así que esta parte sigue siendo exactamente lo mismo que ya hemos visto en anteriores ejemplos. La clave se encuentra en esta otra línea a la que vamos a poder, que es la que vamos a utilizar para poder acceder a la segunda tabla relacionada.
Hablaremos ahora del método que usamos, pero para empezar observa como indicamos aquí en DES alumno curso. De este modo podemos acceder a la información que se encuentra en la tabla relacionada, en este caso con alumno. Decía lo del método porque aquí, como vemos, vamos a utilizar de nuevo el método find, que ya conocemos muy bien porque hemos utilizado en distintas ocasiones. Bueno, lo conocemos bastante bien porque, como veremos, tiene más opciones de las que hemos visto hasta este momento. Hasta la versión de KPHP 1.1, para poder hacer lo que vamos a conseguir aquí con find, necesitábamos utilizar otro método que se denominaba generate_list, generar lista. Es un método que está hoy desaparecido, no se puede ya utilizar, y en su sitio lo que se hace en KPHP 1.2 y se hará en las posteriores es usar una variante de find a la que tenemos que pasarle, como vemos aquí, como string list. Ya vimos cómo podíamos pasarle, como este string, podíamos pasarle all, podíamos pasarle first, si recuerdas. En este caso lo que tenemos que pasar es list. Si vamos a la página de documentación de KPHP, al cookbook, podemos ver como aquí nos indica que en find, el primero de los parámetros, en este caso, lo primero que tenemos que indicar es el tipo. Y después pasarle parámetros que pueden ser muy variados, como ya vimos. Pero observa como aquí ya nos indica que los tipos puede ser all, puede ser first, pero también puede ser count, neighbors, list, que es el que estamos utilizando ahora, o algún otro. El que nos interesa en este momento, ya hemos visto all, first, veremos el resto, pero de momento lo que nos interesa es list, en el que aquí, como ves, lo hace también para el resto, explica qué es lo que podemos hacer con esta variante o con este tipo del método find, pasándole list. Ya digo que de este modo se sustituye al generate list que existía en anteriores versiones de KPHP. ¿Para qué vamos a usarlo y cómo? Recuerda que lo que queremos es acceder a la otra tabla que está relacionada con alumnos, que en este caso es la tabla cursos. Pues con find list nos va a permitir acceder a los distintos campos que tenga esa tabla. Si no indicamos nada más, simplemente poniendo find list, lo que nos devolverá es el campo que tienen en común las dos tablas, que recuerda que es el de la ID, que es la clave externa en la otra tabla alumnos. Pero, como en este caso, puede que queramos recuperar otro campo que no sea el de la ID, y por tanto tenemos que indicarlo, aquí como vemos, como un array fields, y en este caso aquí es un ejemplo, veremos ahora cómo lo ponemos en nuestro código. Al ser un array, desde luego, podríamos indicar más de un campo a recuperar. Pero de este modo, con el uso de find en el tipo list, es como el que vamos a poder acceder a todos los campos de la tabla relacionada. Lo vemos aquí, como indicamos alumno curso, por tanto de este modo lo que estamos diciendo es que donde tiene que llevar a cabo la búsqueda, el find, es en curso, que es el método que está relacionado con el método alumno. Creamos ya la asociación. Como tipo de find list, pero aquí en array, como vemos, le pasamos en fields el campo curso nombre. Así no nos devolverá la ID, que es ese campo que relaciona a una tabla con la otra, sino que nos devolverá otro de los campos de curso, que en este caso llamamos curso nombres, donde aparece primero eso A, eso B, eso C. Si no, aparecería pues la ID, que puede ser un número. En este caso creo que era 8, 9 o 10. Es mucho más cómodo porque así vemos el nombre del curso en lugar de una ID, que es un número que automáticamente, como sabemos, ya incluye cuando se van creando, añadiendo nuevos registros.
Y a continuación utilizamos el método set, que ya tienes que también tener requetes sabidos, si no es así, una muestra más de que es necesario no solo entender cuando se va explicando, sino que hay que practicar una y otra vez. Set, recuerda que es el método que nos permite pasar la información del controlador a la vista, que es lo que queremos hacer ahora. Por tanto, aquí con el uso de set, la información que tengamos en cursos va a pasarse a la vista, que en este caso ya vamos a ver ahora cuál es el contenido, que se va a llamar como la acción, por tanto add CTP, de la que hablábamos hace un momento. Es la que aquí vemos. También importante entender cómo va a actuar KPHP ante la creación de este tipo de formulario, en el cual queremos poder introducir varios campos, pero que son también de más de una tabla. Sin embargo, aquí, como ya sabemos, creamos mediante form create alumno, y con alumno estamos indicando el método y la tabla a la que hacemos referencia, que en este caso es la tabla alumnos, como ya sabemos. Creamos simplemente una leyenda, eso es lo de menos, y ahora aquí, por tanto, si es de alumnos, tenemos que utilizar campos de formulario, entradas, que sean de campos que tenga esa tabla. ¿Cómo hacemos entonces? Pues usamos la clave externa curso ID. Y aquí, como vemos, ponemos input, que PHP ya va a ser lo suficientemente inteligente como para saber que lo que estamos aquí haciendo referencia es a esa clave externa y, por tanto, que tiene que mostrar los datos, la información de la clave de la otra tabla con la que está relacionada. Si dejáramos simplemente esto así y aquí en alumnos controller indicáramos solo find list, nos mostraría por tanto los valores que tuviera la ID de la tabla curso. Ya sabe cuál tiene que ser, también recuerda la convención del nombre como tiene que ser. Pero también aquí, como usamos los parámetros que nos permite find en el tipo list, le indicamos que lo que tiene que mostrarnos es, en lugar de la ID, otro campo de esa tabla. Ya va a saber cuál es a través de esa ID, por lo tanto puede hacerlo sin problema, y en este caso que sea curso nombre. El resultado, el que veíamos al principio y explicábamos, un formulario en el que podemos escribir un código, un nombre y un apellido para información que se va a guardar en la tabla alumnos, pero también el curso al que pertenece, que se va a guardar en la tabla cursos. Así que, por lo tanto, vemos de qué modo que PHP, también muy sencillo, nos permite guardar datos de tablas relacionadas entre sí. Para más información sobre este tipo, habría que llamarle, del método find, el tipo list, recuerda que en el cookbook tienes explicado con ejemplos su uso como del resto de los tipos. Desde luego, este tipo de relación uno a muchos, que puede tener una tabla, en este caso la tabla cursos, no tiene ni mucho menos por qué ser solo con otra tabla. Aquí, por ejemplo, tenemos esta relación cursos alumnos, que es has many de cursos alumnos, ya que cada curso tiene muchos alumnos, y belongs to de alumnos a cursos, porque cada alumno tiene solo un curso. Situación en la cual podría haber otra tabla que tuviera este mismo tipo de relación con cursos. No se me ocurrirá ninguna. Por ejemplo, la de profesores sería buena, podremos utilizarla en su momento para la relación muchos a muchos, porque un profesor puede tener muchos cursos y un curso puede tener muchos profesores, por tanto es una relación muchos a muchos. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, aquí? Pues cambiar alumnos por alumnos y alumnas. Es un poco así, en fin, puede que no aportará mucho en una aplicación, aunque está pasando en España que está apareciendo algún centro que quiere volver a separar entre alumnos y alumnos. Hay alumnas, a mí me parece una auténtica barbaridad. Pero bueno, en fin, simplemente como ejemplo rápido, aquí alumnos y alumnas podemos seguir utilizando la misma tabla, las mismas dos tablas que tenemos, y crear una tercera tabla a la que llamamos alumnas. Por tanto, tendría que ser el modelo alumna y que tendría esa misma relación uno a muchos con la tabla cursos.
pues se puede crear, desde luego, sin ningún problema, e incluso, como vamos a ver ahora, podemos utilizar de nuevo un array para indicar en cursos esta asociación uno a muchos entre curso y alumnos y alumnas. Vemos aquí el modelo para curso en el que indicamos esa relación has-many con alumno. Ahora queremos que tenga una relación has-many con alumno y con alumna. Recuerda que esto ahora simplemente vemos parte. Para que funcionara tendrías que crear la tabla alumnas, tendrías que crear el modelo alumna y tendrías que crear también el controlador alumnas controller PHP. Tendría que tener toda esa información dentro de KPHP para que funcione. Pero lo que nos interesa ahora, esta parte, para no eternizarnos, de ver cómo podemos crear un array para indicar que esta relación has-many es a más de una tabla. Aquí tenemos el código que irá como curso con array PHP entre los modelos, simplemente para ver de qué modo podemos utilizar estos arrays. Como vemos, para cada una de esas asociaciones que creamos, en lugar de hacerlo directamente como hacemos aquí, simplemente indicando var has-many igual a alumno, lo convertimos en arrays para cada uno de ellos. Var has-many igual a un array, y dentro de este array alumno y class name alumno. Y en el otro caso lo mismo para alumna, class name alumna. Después, desde luego, tendríamos que crear el modelo alumna y hacerlo belongs to con respecto a curso para que funcione. Pues ahora que ya debemos tener claro cómo llevar a cabo la creación de relaciones uno a muchos, vamos a ver cómo podemos crear relaciones uno a uno. El sistema es muy similar al que utilizamos en esta relación uno a muchos. Va a funcionar mediante la creación de asociaciones. Igual que lo hacíamos con has-many y belongs to para esta relación uno a muchos, vamos a tener que utilizar también asociaciones para crear relaciones uno a uno, pero esas asociaciones son distintas. Veamos entonces un ejemplo de cómo podemos definir en los modelos una relación uno a uno. Por ejemplo, consideremos que tenemos una tabla a la que llamamos alumnos, como ya ocurría en el ejemplo anterior, y otra tabla a la que llamamos datos. La relación entre estas dos tablas, alumnos y datos, es uno a uno. Cada alumno tendrá solo un bloque de datos y cada bloque de datos pertenecerá solo a un alumno. Para establecer esta relación, lo que hacemos es crear una tabla datos en la que incluimos una clave externa alumno ID, exactamente lo mismo que hicimos en el anterior ejemplo uno a muchos. Y a continuación vamos a tener que hacer también, como en el anterior ejemplo, dentro de las clases modelo, tanto en alumno como en dato, vamos a tener que definir las asociaciones para esta relación. Una de las asociaciones que vamos a crear es también exactamente igual a la que usamos en el anterior ejemplo, belongs to. Y también siempre, tanto en el caso anterior como este, la asociación belongs to tenemos que aplicarla siempre en la tabla donde se incluye la clave externa. Así que aquí, en datos, donde tenemos alumno ID, la clave externa, es donde vamos a tener en su modelo, en el modelo dato, vamos a tener que aplicar la asociación belongs to. Por tanto, el único cambio que realmente vamos a tener en esta relación uno a uno respecto al anterior uno a muchos va a ser con la asociación que tenemos que crear en la otra tabla. Ahora, a diferencia de lo que pasaba antes, no va a haber una relación has-many. En ninguna de las dos tablas va a poder tener muchos de la otra tabla, sino que también va a tener solo uno. Pues en ese caso, lo que vamos a tener que hacer en el modelo alumno
es utilizar una asociación que se llama has-one. Así que el proceso es exactamente el mismo que hicimos para la relación uno a muchos. Lo que ocurre es que en el lugar donde usábamos has-many en el otro ejemplo, en este tendremos que usar has-one. El resto es exactamente lo mismo. Así, en el modelo alumno crearíamos la asociación has-one, como aquí vemos, en el formato array que explicamos también hace un momento. Y con esto tendríamos creado esa asociación has-one de alumno a dato. Y en el modelo dato es donde incluiríamos la asociación belongs to, tal como lo vemos aquí, y en este caso exactamente igual que la que utilizábamos en el anterior ejemplo uno a muchos. Por tanto, recuerda que en KPHP, tanto en las relaciones one-to-one como en las relaciones one-to-many, el modelo que tiene la clave externa en la tabla subyacente con la que está relacionado es el que usa la asociación belongs to. En este ejemplo tiene que ser, por tanto, el modelo dato que tiene la tabla subyacente relacionada datos. La única diferencia que existe entre one-to-one y one-to-many es el uso de has-one o has-many en la otra tabla. Así que con esto que dijimos puedes practicar creando en la aplicación una relación completa de one-to-one sin ningún problema. Tenemos la one-to-many y ya digo que es exactamente lo mismo, simplemente cambiando has-many por has-one. Vimos en el anterior ejemplo cómo la asociación podemos crearla simplemente utilizando la palabra clave, belongs to en este caso, has-one, has-many, y después de igual el modelo con el que está relacionado. Pero también, como decíamos, puede hacerse a través de un array, como vemos en este ejemplo. ¿Por qué? Una de las ventajas que tiene usar el array es que nos permite indicar otras claves, otros pares de clave-valor en el array asociativo, además de los que aquí aparecen, y con eso podemos personalizar más esa relación. Teníamos que hacerlo como vimos que hacíamos en el caso de métodos como find, por ejemplo. Una vez claras este tipo de relaciones, one-to-one y one-to-many, vamos a ver cómo crear asociaciones complejas, cómo definir relaciones muchos a muchos también en los modelos. Para crear relaciones muchos a muchos vamos a necesitar una tabla adicional, tabla que cumplirá la función de enlazar estas dos tablas relacionadas. Vamos a ver entonces ahora cómo definir este tipo de asociaciones en modelos para relaciones muchos a muchos. Una vez definidas las relaciones, veremos también cómo recuperar, cómo borrar o cómo salvar datos relacionados desde y para cualquiera de estas tablas asociadas con ese tipo de relación muchos a muchos. Un ejemplo de este tipo de relaciones muchos a muchos puede ser, por ejemplo, la relación que se crea entre las tablas autores y libros. Puede haber autores, hay autores que han escrito más de un libro y hay libros que han sido escritos por más de un autor. Por tanto, en este caso, la relación en ambos sentidos es de muchos a muchos. Vamos entonces a llevar a cabo todo el proceso que también iremos viendo cómo en cuanto a el desarrollo guarda bastantes similitudes con lo que hemos visto antes en la relación uno a muchos y en la relación uno a uno. Empezaremos por crear las tablas que necesitamos para esta asociación muchos a muchos. Vamos a crear una tabla a la que llamaremos autores, con los campos que aquí vemos. Irá el código SQL junto con el vídeo tutorial, aunque se trata de tablas muy sencillas. Crearemos otra tabla llamada libros, que es la que aquí vemos.
con 3 campos y, como decimos, para crear un tipo de asociación muchos a muchos, necesitamos una tabla de enlace que aquí vemos autores libros, en la cual tanto el nombre de la tabla como de los campos que forman la tabla deben seguir las convenciones de PHP, convenciones que explicaremos en un momento. Y a continuación, como siempre, vamos a desarrollar modelo, controlador, vista o vistas para estas dos tablas. Creamos, por tanto, un modelo para autore. Recuerda que al ser autores en castellano, simplemente tenemos que quitarle la S, así que le llamamos al archivo autore.php y a la clase autore, como aquí vemos. Y aquí vemos también la asociación que nos permite crear ese tipo de relaciones muchos a muchos. Vemos esa asociación que es has and belongs to many. Y, como hacíamos en otro caso, después el nombre del modelo de la tabla con la cual está relacionado, que en este caso es libro. Y hacemos lo mismo con el libro. Creamos el modelo y le añadimos esa asociación has and belongs to many. Por tanto, al ser una relación muchos a muchos, los dos modelos de las tablas van a tener la misma asociación, esta a la que estamos haciendo referencia. A continuación creamos los controladores, que de momento simplemente van a tener como contenido un scaffold. Así que creamos libros controller PHP y autores controller PHP y le añadimos el scaffold. Como sabemos, en una relación muchos a muchos, un registro de cualquiera de las tablas puede estar relacionado con múltiples registros de la otra tabla. Para establecer este enlace vamos a necesitar crear una tabla join. Esta tabla join contiene, como aquí vemos, dos campos que lo que van a hacer es contener las claves primarias, que ya sabemos que en el caso de PHP van a ser siempre el campo ID de las dos tablas que queremos que se relacionen. En este caso en concreto se trata de los campos autore ID y libro ID. PHP tiene ciertas convenciones para darle un nombre tanto a esta tabla join como a los campos que se encuentran, los dos campos que se encuentran dentro de esta tabla. Vemos esas convenciones. En cuanto al nombre de la tabla join, tiene que llamarse siempre, igual que las dos tablas relacionadas, en orden alfabético y con un subrayado entre ellas. Así que esta tabla join obligatoriamente tiene que llamarse autores libros, separado con un subrayado, como podemos ver, y no estaría bien si le llamáramos libros autores. Por tanto, es sencillo de recordar también el nombre de las dos tablas relacionadas, separadas por un subrayado y siempre en orden alfabético. Esta tabla join siempre va a tener dos campos, en este caso autor ID y libro ID, y estos nombres siguen también unas convenciones. Los campos tienen que llamarse como la tabla en singular, seguido de un subrayado y terminando con el sufijo ID. Es la razón por la cual en este ejemplo se llaman autore ID, aquí vemos, y libro ID, nombre de cada una de las tablas en singular, seguido de un subrayado y del sufijo ID. Ya dijimos en varias ocasiones que por el tema del idioma castellano, si es autores el nombre de la tabla, tenemos que poner autore, aunque no sea la palabra, pero le quitamos simplemente la S, si no nos daría error. Ya lo sabemos, ya lo vimos en otras ocasiones.
Una vez que tenemos creadas las dos tablas y la tabla join para poder relacionarlas, es cuando tenemos que definir la asociación en los modelos para cada una de las tablas. Y la asociación que vamos a tener que utilizar para este tipo de relación muchos a muchos es la que de nuevo vimos aquí, a la que hacíamos referencia, has and belongs to many. Tiene y pertenece a muchos. Es el tipo especial de asociación usado para definir una relación muchos a muchos en los modelos, que es lo que queremos hacer justo ahora. Y esto hay que hacerlo en los dos modelos de las dos tablas. En este caso, tanto en autore como en libro. En los dos casos utilizaremos la asociación has and belongs to many. Y a continuación creamos los dos controladores, libros controller PHP y autores controller PHP, en los cuales de momento solo incluimos el scaffold para testear, para probar que la aplicación está funcionando. Si lo probamos de momento en el navegador, veremos cómo aquí aparece esto, poniendo autores. Si lo estás probando, vas elaborando la aplicación, no te aparecerá ningún dato, porque no has añadido aún ningún dato. Yo ya los he añadido para estar testeándolo antes, pero de entrada, al no tener información de autores, no aparecerá aquí ninguno. Si entramos en libros, pues exactamente lo mismo. En mi caso también aparece algún dato porque los he incluido, pero si lo estás elaborando no tendrás datos porque todavía no has añadido ninguno. Porque ahora que ya tenemos la estructura para crear esta relación muchos a muchos, es cuando vamos a empezar a introducir información y a recuperar información. Para ir por orden vamos a empezar viendo cómo podemos recuperar datos, en este caso datos relacionados, por lo tanto, que se encuentren en cualquiera de las dos tablas y utilizando para ello cualquiera de los dos modelos. De nuevo, en un principio, si aún no has introducido ninguna información, pues se verá en blanco en tu caso, pero cuando terminemos con esto, pasaremos justo a ver cómo podemos añadir información y en ese momento ya se verá funcionando el conjunto de lo que estamos creando. Como dije antes, junto con el videotutorial irá, como siempre, todos los archivos que estamos utilizando y también el volcado de la base de datos, tanto con la estructura de las tablas como también la información que tiene. Por lo tanto, si estás utilizando ese volcado, pues sí verás los mismos datos que estamos viendo ahora. Vamos entonces a empezar por modificar los dos controllers, libros controller y autores controller. Eliminamos el scaffold y vamos a crear la función index. Aquí la vemos tanto en libros controller como en autores controller. Y creamos las dos vistas para index, para estación index CETP, siguiendo la ruta como ya sabemos siempre, dentro de views, una carpeta libros index.ctp y dentro de views una carpeta autores index.ctp. Con estos cambios, si volvemos otra vez a escribir la ruta a libros, al ser la acción index, recuerda que es la que se ejecuta por defecto, aquí vemos el resultado. Si estás utilizando el volcado de la base de datos que va con el vídeo tutorial, verás lo mismo. Si lo estás elaborando tú directamente, de momento no verás ninguna información porque aún no hemos introducido datos. Pero vemos como aparece en libros el nombre de cada uno de los libros y a continuación el autor o autores de esos libros. En este caso, un libro tiene un autor, otro libro tiene dos autores. Si en lugar de libros escribimos aquí autores, en esta relación muchos a muchos, vemos como ahora aparecen los nombres de los autores en la parte superior y a continuación el libro o libros que han creado. Veamos entonces el código que hemos incluido para que nos aparezca
esta información que recupera de las tablas que tienen esta relación muchos a muchos. En esta función index en ambos controladores, lo primero que hacemos es configurar el valor del atributo recursive a 1, tanto aquí en autores controller como en libros controller. Como vemos, la función index es muy similar en los dos. Recuerda que ya hablamos sobre este atributo recursive y que dándole un valor de 1 va a hacer que podamos recuperar la información tanto del grupo al que pertenece como de sus asociados, por tanto recuperar la información de las dos tablas. A continuación llamamos a las funciones modelo respectivas, también en los dos casos, find all. Con esto lo que vamos a hacer es que nos devuelva todos los datos de los modelos asociados que estén relacionados directamente con cada modelo. Así que de este modo recuperamos, aquí estamos en autores, tanto la información de autores como la información de libros, que es lo que queremos. Y terminamos utilizando el método set para enviar esta información que se recibe como un array, que veremos un poco más en detalle en un momento, y esta información es enviada a las respectivas vistas. En las vistas hacemos exactamente lo mismo que ya hacíamos cuando creábamos la relación uno a muchos para poder recuperar la información de muchos. Hacemos un doble loop. Hacemos un loop, en este caso estamos en el index, la vista index para libros, hacemos un loop a libros y dentro de ese loop volvemos a hacer otro loop para los autores que estén relacionados con cada libro que vaya pasando por el loop. De este modo tendremos la información de cada libro y para cada libro los autores que estén relacionados con ese libro en concreto. Es por tanto este doble loop que ya hicimos exactamente, como decía, igual en el ejemplo que vimos para la relación 1 a muchos. Esta vista index de nuevo es muy similar tanto para libros como para autores. El index, como vemos, prácticamente tiene el mismo código con ese doble loop que decíamos. Y esa información que se recupera, como decíamos, es devuelta como un array múltiple en el cual, como vemos, nos devolverá la información para cada uno de los libros y a su vez, dentro del array para cada uno de los libros, nos devolverá la información con los autores que estén relacionados con ese libro. Así que, por lo tanto, esta sería la estructura. Aquí será la estructura que tenga cuando nos devuelva información libros, pero muy similar sería para autores, simplemente cambiando en este caso autor, y dentro de cada autor el array con los libros que estén relacionados con ese autor. De nuevo, se trata de arrays muy similares a los que obtenemos en un find all en las asociaciones de tipo has many, que ya vimos en su momento. Vamos a seguir ampliando nuestra aplicación y vamos ahora a ver cómo podemos hacer para poder salvar datos desde alguno de los modelos, de los controladores, pero en cualquiera de las dos tablas que en este caso tenemos asociadas en ambos sentidos. Y de nuevo, para hacerlo tendremos que crear una nueva acción, crear una función, a la que normalmente llamamos add, aunque recuerda que eso no es obligatorio. Así que de nuevo el proceso muy rápido, añadimos en autores controller una nueva función add, la que aquí vemos, añadimos en libros controller otra función add y creamos las dos vistas, tanto en views autores como en views libros, con el nombre que tenga la acción, como siempre, add ctp. Podemos ver el resultado en el navegador. Si escribimos para ir a add,
se nos abrirá la ventana, bueno, cuando empieza a cargar, con el formulario para escribir la información, y en el tercero de los campos nos permitirá elegir uno o varios, en este caso es en autores, por lo tanto libros, para añadir si están relacionados con ese autor en concreto. Si lo hacemos lo mismo para libros, se nos cargará un formulario en el cual, como vemos, aparece la información para el libro, y podemos elegir también los autores que en ese momento ya existan, y también hacer esa relación muchos a muchos. Podemos elegir, desde luego, más de un autor, los que queramos, para seleccionar y enviar. Vemos aquí la función add, que de nuevo es prácticamente igual en los dos controllers. Vamos a utilizar el método findList para recuperar la información. De este modo recuperamos y guardamos en una variable, aquí es dentro del add que se encuentra en autores, toda la información de los libros, y si viéramos en libros, lo mismo con los autores. La otra parte del código, de nuevo lo de siempre. Vamos a crear una vista que presentará un formulario o nos redireccionará a la página index según hayan sido pasados datos o no, como ya hicimos en tantas otras ocasiones. En la vista creamos un formulario, también como ya hemos hecho en otras ocasiones, y aquí lo específico es que, como vemos, dentro de los inputs, en el form helper, en uno de ellos pasamos como parámetro a input, en lugar del nombre de un campo, el nombre del modelo con el cual está relacionado. Aquí es libro y aquí es autore, tal como tenemos que escribirlo, como ya sabemos. Con esta información, que PHP ya sabe automáticamente que lo que tiene que mostrar aquí es la información de la tabla asociada, en esa relación muchos a muchos de este caso. Por defecto, aquí nos mostrará en este campo la ID del modelo, de la tabla del modelo al que se hace referencia. Pero también ya lo hicimos, y ahora volvemos a hacerlo, podemos indicar cuál es el campo que queremos que se muestre en el formulario. Eso lo tenemos en el controller, donde utilizamos el método findList. Vemos como aquí le podemos pasar como array un parámetro, este array asociativo, en el que indicamos en fields, de lo que estamos ahora, el nombre del campo que queremos que se muestre. Aquí, por lo tanto, en lugar del ID se mostrará el título. Aquí queremos que aparezca el libro título, y exactamente hacemos lo mismo en libros controller, donde queremos que se muestre autore apellidos. Así que, por tanto, dentro de findList podemos elegir el campo de la tabla asociada que queremos que se muestre en el formulario. El resultado era el que ya veíamos antes. Podemos añadir cualquier libro. Bueno, aquí habría que introducir el ISBN, por ejemplo. Y podemos elegir el o los autores que queramos para relacionar con este libro. Al pulsar, como vemos ahora, aparece el nuevo libro y aparecen los autores que hemos indicado también. Para autores, pues exactamente lo mismo. Y podemos elegir pues, de los libros que haya en la lista. Como vemos aquí, ahora aparece ya también el nuevo libro que acabamos de incluir. Pulsamos sobre enviar y vemos cómo podemos estar añadiendo información desde cualquiera de los dos formularios a las tablas que tienen esa relación uno a
muchos, como estamos viendo. Pues hasta aquí vamos a llegar. Hoy queda algún tema interesante, pero se está haciendo demasiado largo. Tiempo tendremos en lo que queda de curso en tratar estos otros temas, porque en el próximo vídeo tutorial vamos a empezar con otro bloque que es también fundamental, que es el bloque de las vistas. Veremos cómo personalizar hasta el más mínimo detalle el aspecto que va a tener nuestra aplicación, que como ya sabemos se va a encontrar siempre dentro de lo que en KPHP se denominan vistas. Todo lo relacionado con modelos controladores, de momento hasta aquí hemos llegado, y en el próximo video tutorial empezamos con las vistas. Será, espero que muy pronto. De momento nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.